le voy a pedir que en el chat vayan agregando su nombre completo, así ya voy a tomando nota de la gente que estuvo presente. Ok, profe. Bien. ¿Pueden ver ahí la diapositiva? Sí. Sí, profe. Bueno, si en un momento estoy hablando y no cambia la diapositiva, me avisan, así vamos juntos. Bueno, Bien, bien. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la cátedra de álgebra. Sí, saben que representamos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Ingeniería, el Centro Universitario Concepción, y esta es la carrera Tecnicatura en Desarrollo y Calidad de Software para la cátedra de álgebra, y aunque le decimos álgebra o álgebra discreta, como prefieran llamarle, mi nombre es Ricardo Silvex, soy el responsable de la cátedra. Ahí abajo le agregué la dirección de correo electrónico para que me puedan consultar, y bueno, las consultas también las podemos hacer a través del grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar primero con un interrogante. ¿Qué es el álgebra discreta? El álgebra discreta en sí es una parte de la matemática encargada en realidad, del estudio de los conjuntos discretos. Dentro de los conjuntos discretos podemos encontrar finitos o infinitos numerables, como por ejemplo el conjunto de los números naturales. Profe, nos están cambiando la no se está diapositiva. cambiando. No, quedó en la Ahí, primera solamente. ahí, Ahora sí, ahora sí. perfecto. Bien, gracias. Bueno, le decía, ¿qué es el álgebra discreta? Volvemos a esta parte. Es una parte de la matemática que está encargada de los conjuntos discretos. Un ejemplo muy claro es el conjunto de los números naturales. Para que ustedes recuerden, el conjunto de los números naturales es el conjunto formado por todos los números positivos, desde el 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene una característica del conjunto de los números naturales. Tiene primer elemento, que es el 1, pero no tiene último elemento. Por eso es que se dice que es un conjunto infinito numerables. O puede ser un conjunto finito, como por ejemplo, decimos el conjunto de los números dígitos. Y los números dígitos son solamente 1, 2, 3, hasta llegar al 9, incluido el 0. Bueno, ese es un conjunto discreto. Se llama normalmente discreto porque entre dos números consecutivos no existe otro número. Por ejemplo, entre el 3 y el 4 no existe otro número natural. Sí podemos decir que existen otros números, pero que pertenecen a otro conjunto numérico. Entonces, la matemática discreta se encarga justamente de este tipo de conjunto, de los conjuntos discretos. Y para que tengan un ejemplo, el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto. Un poco de historia, un poco de dónde surge esto. La matemática discreta surge en realidad como una disciplina que unificaba diversas áreas tradicionales de la matemática. La combinatoria, que nosotros vamos a ver una parte de principios de conteo, es una manera de contar, una manera, podríamos decirle, inteligente de contar de acuerdo a la característica de un elemento, que en su momento se le llamaba combinatoria o análisis combinatorio. También surge de las probabilidades, la probabilidad de que suceda cierto evento, la aritmética, porque son las operaciones que se pueden dar con este conjunto de números, y los grafos. Los grafos son básicamente gráficos que unen puntos de manera como la que le voy a mostrar acá. Yo les puse un grafiquito. Ese es un grafo, que después con el tiempo vamos a ir entendiendo qué significa un grafo y qué tiene que ver con la computación y la informática. Bueno, como consecuencia de, entre otras, el interés por la informática, las telecomunicaciones, la información se manipula y se almacena. Hay unidades de memoria, unidades de tiempo, y lo que se precisa estudiar son las relaciones entre conjuntos finitos, es decir, las búsquedas en base de datos. Por eso es necesario analizar procesos que incluyan un número finito de pasos. Y ese número finito de pasos es lo que llamamos en matemática
algoritmos, una serie de pasos. Una receta, cuando queremos elaborar algún pastel, por ejemplo, hay una cierta cantidad de pasos. El algoritmo funciona de manera idéntica, una cierta cantidad de pasos. Vamos a distinguir entre dos tipos de matemática, la matemática continua y la matemática discreta. Por supuesto que a nosotros nos interesa la matemática discreta. Vamos a dejar de lado en este espacio curricular todo lo que es la matemática continua. Sin embargo, la vamos a distinguir. La matemática continua se encarga del estudio de los conceptos de la continuidad y el cambio continuo. Normalmente eso se utiliza dentro de análisis matemáticos, más abocado a lo que es ingeniería. Y la idea principal es el cálculo del límite y el entorno de todo su conjunto de números reales. Y allí aparecen tipos de variables. Es lo que hace el análisis matemático, estudiar las variables, pero unas variables que son continuas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la matemática discreta? Que acá hacemos hincapié en variables continuas, es decir, en un conjunto de números que no tan solo están teniendo en cuenta solamente el conjunto de los números naturales, como el que le nombraba la diapositiva anterior, sino que también se tiene en cuenta el conjunto de los números reales, a los números racionales, a las expresiones decimales, a los números negativos, a los números positivos, a los números, en definitiva, a todo el conjunto numérico. Por eso es que ahí hablamos de matemática continua. Sin embargo, para nuestro enfoque dentro de lo que es el álgebra discreta, nos vamos a abocar a la matemática discreta. Muchas veces hay autores que le llaman matemática discreta, otros le llaman álgebra discreta, y bueno, dentro de la carrera, la cátedra se llama álgebra 1, después vamos a hacer hincapié un poquito a lo que es la matemática continua, pero nosotros nos vamos a abocar a la parte, por lo menos en estas tres primeras unidades, a lo que corresponde a álgebra discreta. ¿Qué estudia el álgebra discreta o la matemática discreta? En realidad estudia estructuras. Los elementos pueden contarse uno por uno, por eso es que le decía de que son conjuntos numerables, y los procesos son finitos y contables, es decir, se pueden numerar cada uno de ellos. La idea principal o el propósito primordial de las matemáticas discretas o el álgebra discreta es que el conjunto numerable y su entorno son los números enteros. Es decir, tener en cuenta esto que les dije al principio. El conjunto de los números naturales es un conjunto discreto y de esa manera lo vamos a asociar. Y sus variables son evidentemente variables discretas. Están íntimamente relacionados con el conjunto de los números enteros, más principalmente con el conjunto de los números naturales, que es un subconjunto del conjunto de los números enteros, puesto que el conjunto de los números naturales son todos los números positivos. El conjunto de los números enteros, estamos hablando de los positivos, que son los naturales, negativos, ¿sí? Incluido el cero. El cero es un número que no tiene signo, no es natural, ni siquiera es negativo. Entonces, por eso es que le llamamos neutro dentro de matemáticas. ¿Qué estudiaremos durante este cuatrimestre? En la unidad 1 vamos a ver lo que es fundamentos de lógica. En la unidad 2, teoría de conjuntos, conteo, ahí hablamos de combinatoria. En la unidad 3, relaciones, estructuras de orden y digrafos. Ahí también entra lo que es grafos. Y en la unidad 4 vamos a hablar de retículas y álgebras booleanas. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que corresponde a lógica proposicional, a todo lo que es la lógica matemática. Y para empezar con la lógica matemática, vamos a ir desde lo principio, desde lo esencial de lo que corresponde a la lógica matemática. Para eso vamos a hacernos el siguiente interrogante. ¿Lógica o lógicas? No existe en realidad una palabra lógica universal. Existen diferentes sistemas lógicos y cada uno de los cuales se ocupa del análisis de una clase particular de razonamientos. Y es justamente en lo que se basa la lógica matemática, en los razonamientos. Dentro de la lógica matemática nos vamos a encontrar con lo que corresponde a lógica proposicional, y eso se ocupa de la validez o la invalidez, quiere decir con
si es verdadero o si es falso, pero ¿en base a quién? A los razonamientos. Y los razonamientos son constituidos por expresiones como nosotros la llamamos coloquialmente y, que es un conector, o, que es otro conector. Si sucede tal cosa, entonces es otro conector lógico, o sí, solo sí, que es un conector lógico conocido como el bicondicional, y el conector lógico de la negación, que es no. Es decir, ¿cuáles son los conectores lógicos más importantes con los cuales vamos a trabajar? Y, o, sí, entonces, sí, solo sí y no. Hay otros conectores lógicos, pero nosotros vamos a hacer hincapié en estos conectores lógicos que acabo de mencionar. Estamos acá. Pero antes de hablar de los razonamientos y de los conectores lógicos, hay algo muy importante que lo vamos a definir, qué es una proposición. Una proposición es una expresión lingüística de la cual tiene sentido estudiar su veracidad. ¿A qué me refiero esto? Una oración, como cuando se ve, cuando veíamos en la primaria o en la secundaria en lengua, se veía una oración. Esa oración es una expresión lingüística, pero no es cualquier tipo de expresión lingüística. Es una expresión lingüística en la cual tiene sentido estudiar su veracidad porque no hace referencia a una admiración, no hace referencia a un interrogante, hace referencia solamente a la misión de un sujeto. Por ejemplo, si decimos, hoy es lunes y mañana llueve. Bueno, ese es un razonamiento que puede ser válido o inválido, eso se estudiará después. Pero la expresión lingüística es verdadera. Tiene sentido estudiar su veracidad, si es verdadero o si es falso. En cambio, si pregunto, hoy es lunes, entonces esa es una expresión lingüística, pero hace referencia a una pregunta. No es una proposición porque no tiene sentido estudiar su veracidad. Entonces, todas las expresiones lingüísticas de las cuales tenga sentido estudiar su veracidad se la denomina proposiciones. Hay dos tipos de proposiciones, que son las proposiciones que estamos marcando acá en la diapositiva. Proposiciones simples o atómicas, proposiciones compuestas o moleculares. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Son aquellas que están constituidas por una sola información. Por ejemplo, Claude Bernard efectuó importantes aportes a la metodología de las ciencias. Esa es una expresión lingüística, pero van a observar que no hay ningún tipo de conector lógico. No aparece el conector lógico o, no aparece el conector lógico y, tampoco aparece el conector lógico entonces, ni tampoco aparece el conector lógico sí, solo sí. Si vemos el segundo ejemplo, la medicina es una ciencia fáctica. Es otra expresión lingüística que no tiene ninguno de los conectores lógicos que acabo de mencionar. Pasteur logró demostrar la falsedad de la teoría de la generación espontánea. Es otra expresión lingüística de la cual tiene sentido estudiar su veracidad, pero carece de conectores lógicos. Entonces, una proposición simple o proposición atómica es una expresión lingüística sin conectores lógicos. Ahora bien, las proposiciones compuestas. Una proposición compuesta es un conjunto de proposiciones simples, pero que están asociadas a un conector lógico. Por ejemplo, Vesalio fue contemporáneo de Copérnico, aunque no llegaron a conocerse. Bueno, fíjense que acá aparece la palabra no. Yo la voy a marcar acá. Aparece la palabra no. Entonces, al aparecer la palabra no, es un conector lógico. La está transformando a esa proposición simple en una proposición compuesta. Si veamos el segundo ejemplo, el paciente contrae SIDA, sí, solo sí, es invadido por el virus VHI y falla su sistema inmune. Vuelvo a reiterar,
el paciente contrae SIDA sí, solo sí, es invadido por el virus VIH y falla su sistema inmune. Acá estamos ante la presencia de dos conectores lógicos, de sí, solo sí, y de además y. Quiere decir que tienen tres proposiciones compuestas que están asociadas a dos conectores lógicos. Por lo tanto, proposiciones simples, perdón, que están asociadas a dos conectores lógicos. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una proposición compuesta. No necesariamente una proposición compuesta debe tener dos o más conectores lógicos. Con que tenga, basta solamente con uno para transformarse esa en proposición compuesta. Bueno, ya habiendo clasificado lo que es una proposición y los tipos de proposiciones, vamos a ver las condiciones de verdad. La verdad o la falsedad de una proposición simple depende de la información fáctica que ésta proporciona. Esto es referencia justamente a lo que le decía, que cada vez que tenemos una expresión lingüística que ya hemos denominado que es una proposición, después va a depender justamente de la información que esté contenida en la expresión lingüística o en la proposición para determinar si esa proposición es verdadera o falsa. La verdad o la falsedad de una proposición compuesta depende del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen, pero también de las conectivas que la constituyen. Claro, cuando hablamos de una proposición compuesta, ya está asociada a un conector lógico. Y allí vamos a hacer diferentes combinaciones de valores de veracidad. Y allí vamos a tener que conocer, o por lo menos formar, lo que en lógica se llaman tablas de la verdad. Ya vamos a ver cómo llamamos las tablas de la verdad. Vamos a lo que es lenguaje simbólico. Y acá es para que lo tengan bien en cuenta. Voy a reiterar. Tenemos las proposiciones simples. Las proposiciones simples tienen conectores lógicos, que es lo que voy... Acá dice proposiciones simples, pero yo la voy a remarcar. La voy a cortar acá. Y se la voy a poner en esta parte. Así no tengamos errores. Bueno, las proposiciones simples era una expresión lingüística. ¿Cuáles son los conectores, las conectivas lógicas o los conectores? Las proposiciones simples las vamos a señalar básicamente con estas letras. P minúscula, Q minúscula, R minúscula, S minúscula, T minúscula, U y B. Entonces, cada vez que veamos simbólicamente P, Q, R, S, T, V, estamos como si fuera que estamos pronunciando el abecedario. Bueno, desde P hasta B, seguido por el orden alfabético, decimos que, y siempre y cuando trabajemos con minúscula, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con minúscula, estamos hablando de proposiciones simples. ¿Sí? O sea que es una manera de resumir una expresión lingüística. Por ejemplo, decimos hoy es lunes, entonces le podemos llamar P. En vez de decir hoy es lunes, llamamos P. ¿Sí? Y estudiamos la veracidad de P en base a lo que sabemos que P representa hoy es lunes. Esa es una manera de trabajar matemáticamente o incluyendo símbolos dentro de la lógica matemática. ¿Cuáles son las conectivas lógicas? Bueno, yo les puse acá con diferente color. Conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional. Conjunción. Su parte lingüística le llamamos y. Pero, aunque o sin embargo. Es decir, que cada vez que en una expresión lingüística estemos ante la presencia de la palabra y, pero, aunque o sin embargo, estamos hablando de una conjunción. ¿Y cómo se la representa la conjunción? Con un punto. ¿Sí? Con un punto. Ahora bien, la disyunción. La disyunción podemos, desde su parte, su expresión lingüística, podemos encontrarla como o bien, a menos que. Es decir, que cada vez que estemos analizando una proposición y estamos ante la presencia bien o a menos que, significa de que estamos con un conector lógico que se conoce como disyunción.
El símbolo que vamos a utilizar es como si fuera una B pequeña dada vuelta. La negación. La negación es la más sencilla de encontrar en una oración. Puede ser no, es falso que, y normalmente se coloca con un signo menos. Condicional. Bueno, el condicional, su expresión lingüística sería si, bueno, ahí habría una frase, entonces, por ejemplo, si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Allí estamos ante el sí y el entonces, que es el conector lógico. Siempre ahí deben ir acompañados. ¿Cuál es la expresión simbólica? Es una flechita apuntando hacia la derecha. Bicondicional. Bicondicional es sí, solo sí, su expresión lingüística, y su forma simbólica es una flechita pero con doble sentido. ¿Cuáles son los signos de puntuación? Bueno, acá, al igual que en los ejercicios combinados, se trabaja con signos de puntuación para señalar que hay una cierta énfasis, una cierta jerarquía en una determinada operación. Utilizamos los paréntesis, los corchetes y las llaves en el mismo orden, con la misma jerarquía. Paréntesis, corchetes y llaves. Bueno, vamos a la simbolización y vamos a proponer un ejemplo de aplicación, un ejemplo de aplicación al lenguaje simbólico. ¿Qué les quiero decir? Que les voy a proponer en la pantalla una frase, una expresión lingüística que definitivamente es una proposición, y esa proposición la vamos a transformar a una expresión simbólica, ¿sí? La vamos a reducir. ¿Cuál es el objetivo de la lógica con esto? La lógica matemática lo que busca es a esas expresiones lingüísticas resumirla en una expresión simbólica. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todas las expresiones lingüísticas las vamos a transformar en una expresión simbólica. Bueno, la frase dice así: si los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2, aumentará el riesgo de contagio de gripe en esa sala y no se reducirá el uso de antihistamínicos. Bueno, acá vamos a ver algo. Vamos a identificar quién es P, quién es Q, quién es R y si hay S con respecto a las proposiciones, porque dijimos al principio de que P, Q, R, S, T, V son las letras con las que nosotros vamos a representar las proposiciones. Bueno, la primera parte dice, sí, acá lo he marcado con rojo, significa que estamos ante la presencia de un condicional. Y después aparece y no. Quiere decir que aparece la conjunción y la negación. Y acá aparece un condicional. Entonces, los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2. Sin embargo, no dice entonces, pero estamos ante la presencia de un condicional por el hecho de estar la palabra sí. A veces está de manera implícita y tengo que verificar. ¿Qué quiere decir? Que desde esta parte, desde los pacientes del pabellón 4 son tratados al pabellón 2, le podemos llamar la primera proposición a la cual le vamos a llamar P. Entonces, aunque no esté allí, pero hay una coma, porque si sucede que los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2, ¿qué va a suceder? Que aumentará el riesgo de contagio de gripe en la sala. Entonces, aumentará el riesgo de contagio en la gripe de sala, en contagio de gripe en esa sala. Por lo tanto, esa es otra proposición, a la cual, si a la primera le hemos llamado P, a la segunda le vamos a llamar Q. Por eso es que acá estamos mencionando que Q es, en el pabellón 2, aumentará el riesgo de contagio. Y ahora bien, después aparece y no se reducirá al uso de antihistamínicos. El hecho de que aparece y es una conjunción, pero también aparece la letra O, que es una negación conjuntita. Por lo tanto, acá tenemos la tercera parte de esta oración que está separada por estos conectores lógicos, y esto representaría nuestra tercera proposición simple, que vendría a ser R. Por lo tanto, la tercera proposición
se reduciría al uso de antihistamínicos. Bien, hasta acá identifiqué quién es P, quién es Q y quién es R. P está ligado por quién, simbólicamente, por el condicional. Y el condicional nosotros lo marcamos con una flechita apuntando hacia la derecha. Luego, aumentará el riesgo de gripe en la sala y no, entonces acá estamos ante la presencia, perdón, cambiamos la diapositiva. Estamos ante la presencia de ese y no, significa que tenemos una conjunción, por lo tanto la conjunción con un punto, el no es con un signo menos, y lo anterior, esto de aumentará el riesgo de contagio en la gripe sala, eso es Q. Y lo posterior es R, se reducirá al uso de antihistamínicos. ¿Por qué está entre paréntesis? Porque los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2. Entonces, eso va a suceder solamente si se aumenta el riesgo de gripe en la sala y que además no se reducirá el uso de antihistamínicos. Por lo tanto, la expresión simbólica de esta expresión lingüística estaría dada por esa expresión señalando allí. Es un ejemplo de cómo pasamos una expresión lingüística. En el apunte que yo le puse a través de la plataforma SEO en la parte de álgebra 1, aparecen diferentes ejemplos mucho más sencillos. Yo les puse por ahí un ejemplo más complicadito, de manera que siempre se critica al profesor que le da los ejemplos más sencillos y que se deja la parte más difícil para que el alumno resuelva. Bueno, este es un ejemplo. Había que identificar bien quién era P, quién era Q y cuáles eran sus conectores lógicos. Cada conector lógico tiene su tabla de verdad. Acá tenemos entre la presencia de 5 conectores lógicos. La conjunción, la negación, la disyunción condicional y el bicondicional. La conjunción. En la conjunción vamos a identificar a través del punto. Tenemos dos proposiciones simples, P y Q, y a través de P vamos a ver los diferentes valores de verdad que puede tomar. Y allí entramos con la probabilidad. Los valores de veracidad que puede tomar P. Puede ser verdadero, verdadero o falso. ¿Qué quiere decir? Que en la conjunción P y Q pueden ser verdadero y verdadero. O puede ser falso el primero y verdadero el segundo. O puede ser verdadero el primero, falso en el segundo, o falso y falso. Estos valores de verdad que están dados para P y para Q son todos los posibles valores que pueden dar. Si tengo dos proposiciones, ¿sí? ¿Qué puede pasar con la primera proposición? Que sea verdadera. Con la segunda, que sea verdadera. O puede ser que la primera proposición sea falsa y la segunda sea verdadera, o puede ser que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, o puede ser que sea falsa, falsa. Ahí están las 4 posibilidades que pueden dar entre la combinación de los valores de verdad de dos proposiciones. Pero para la conjunción, solamente tenemos que va a ser verdadero cuando P y Q sean verdaderos. ¿Sí? Por eso es que acá en esta fila tenemos verdadero. En los demás casos van a ser falsos. Ahora en la negación es lo más sencillo, porque si una proposición es verdadera, o puede ser falsa. La negación de una proposición verdadera va a ser ¿quién? Falsa. O la negación de una proposición falsa va a ser ¿quién? Verdadera. La disyunción funciona de manera parecida a la conjunción. ¿Sí? Le asignamos los valores de verdad P, los valores de verdad Q, que son los posibles valores, son siempre. Cuando la disyunción va a ser verdadero. Va a ser en todos los casos, excepto cuando ambos sean falsos. O sea, verdadero o verdadero es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Y cuando ambos son falsos, entonces la proposición compuesta es falsa. Luego tenemos el condicional. P entonces Q. ¿Cuándo va a ser verdadero? En todas las proposiciones, excepto cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Es decir, antecedente verdadero, consecuente falso, proposición falsa. ¿Sí? Entonces así tenemos los 4 valores de veracidad. El bicondicional. El bicondicional va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos o cuando ambos sean falsos. Si uno es falso y el otro es verdadero, no importa el orden, ambos son falsos.
Entonces, hay que tener bien en cuenta las tablas de verdad para la conjunción, para la negación, para la disyunción y para condicional y bicondicional, cuando que se quiera determinar si una expresión, si una proposición es una tabla. Prueba de validez. Se denomina de este modo a la aplicación de métodos para determinar si una estructura es válida o inválida. Tales métodos pueden ser sintácticos o semánticos. Vamos a ver primero el método del condicional asociado. ¿Cuál es el método del condicional asociado? Hay una serie de pasos. Estos son los algoritmos. El primero, simbolizar la estructura del razonamiento. Quiere decir, tengo la expresión lingüística, tengo que transformarlo en símbolos. Segundo, conjuntar las premisas y colocarlas como antecedente de un condicional que tendrá como consecuente la conclusión del mismo. Perfecto, te identificar cuáles son las premisas y colocarlas siempre como un antecedente del condicional si hay algún paréntesis asociado. Tercero, resolver la tabla de verdad, asociarle los valores de veracidad como vimos en la diapositiva anterior. Cuarto, evaluar el resultado de la tabla. Si el razonamiento es válido, la proposición condicional resultará una tautología. De hecho, cada vez que estudie todos los valores de verdad asignados que vi en la diapositiva anterior y observo que toda la columna de toda la estructura del razonamiento es verdadera, entonces estamos ante la presencia de una tautología. Si todos son falsos, entonces estamos ante la presencia de una contradicción, o perdón, de una falacia. Y si hay valor de verdad y otros falsos, estamos ante la presencia de una contradicción. Condicional asociado. Vamos a ver una aplicación. Si hubiéramos sido bien diseñados y nuestro cuerpo fuera tan sabio como se dice, entonces no nos enfermaríamos, pero es un hecho que nos enfermamos. De modo que ni hemos sido bien diseñados y tampoco somos tan sabios como se dice. Bueno, esta es una proposición en donde están identificados con color todos los conectores lógicos. Lo que quiero allí, pues lo que hice allí, mejor dicho, es señalar cuáles son las proposiciones simples y cuáles son los conectores lógicos. Todo lo que está con negro son proposiciones simples y todo lo que está con rojo son conectores lógicos. Fíjense, acá dice, si hubiéramos sido bien diseñados, ya tenemos nuestra proposición Q, que a la vez está afectado por un condicional porque dice acá sí. Sin embargo, no termina la proposición del condicional y tenemos otra conjunción, tenemos otro conector lógico que es una conjunción. Por lo tanto, nuestro cuerpo fuera tan sabio como se dice, vendría a ser una proposición Q. Entonces ahí tendríamos P y Q. ¿Qué es lo que tenemos acá? P y Q. Y se lo coloca entre paréntesis. ¿Por qué? Por nivel de jerarquía. Primero está esa conjunción y después se dice entonces que si sucede que hubieran sido bien diseñados y que además el cuerpo era tan sabio como se dice, entonces, por eso aparece la flechita esta en un sentido, no nos enfermaríamos. Ahí decimos la palabra no, tenemos el signo menos. Y como hablamos de enfermarnos, eso no tiene nada que ver con la proposición P y con la proposición Q, por lo tanto, le vamos a asignar otro nombre que podría ser R. Por lo tanto, acá sería P y Q, entonces menos R. Bien. Pero es un hecho que nos enfermamos, de modo que ni hemos sido bien diseñados y tampoco somos tan sabios como se dice. Como decimos acá, entonces la voy a marcar acá la proposición. Tenemos P y Q, entonces no R, luego tenemos IR, entonces no P y no Q.
Ese vendría a ser el segundo paso, en donde ya tenemos la expresión simbólica. Nada más que como tenemos tres variables, porque acá contamos de P, Q y R, después se vuelve a repetir R, P y Q, ya no vamos a tener 4 valores de veracidad, vamos a tener 8, porque son todos los posibles valores que se pueden dar entre una proposición y otra. Por ejemplo, falso, verdadero, verdadero, falso, que es lo que está puesto con negro. Falso con falso, verdadero con verdadero. Esa parte es mecánica, ustedes la pueden colocar. Cuando hay 3 variables, colocan 8 valores posibles de veracidad. Cuando hay 2 variables, colocan solamente 4 valores de veracidad. Y como acá tenemos una conjunción, ese paréntesis me está indicando una cierta jerarquía. Primero desarrollo ese paréntesis. ¿Cuándo va a ser verdadero esto? Solamente cuando ambos sean verdaderos. En todos los demás casos, la proposición es falsa, pero por lo menos para P y Q. R. R está dado como falso. Por lo tanto, acá van a empezar a cambiar los valores de veracidad. Falso con falso, falso con verdadero, falso con falso es verdadero, falso con falso es verdadero, falso con falso es verdadero, verdadero con verdadero es verdadero. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el condicional. Falso con verdadero, verdadero, y tenemos falso con verdadero, verdadero, y falso con verdadero, verdadero. Bien, ya tenemos esto marcado con verde el resultado de todo lo que tenemos acá como antecedente. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo. Tengo P, que era verdadero, pero como este es no P, entonces le vamos a cambiar el signo. P acá era falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces acá va a ser al revés, porque es no P. Verdadero, falso, verdadero, falso. No Q, yo tengo Q acá. Q es verdadero, falso, por lo tanto acá va a ser falso, falso, verdadero. Bueno, está colocado con color. A la vez, esto lo vamos a tener que operar a través de la función. Verdadero con falso es falso, falso con falso es falso, solamente va a ser verdadero acá en la tercera columna, y este es el resultado de ese paréntesis. Lo que está con marrón es el resultado de ese paréntesis. Y lo que está con azul es el resultado de lo que está acá dentro de la llave. Sin embargo, al tener dos resultados de cada uno asociado a un condicional, lo tengo que verificar o tengo que operar los valores de veracidad. Verdadero con falso es verdadero, verdadero con falso es verdadero, verdadero con verdadero es verdadero, falso con verdadero es falso, falso con verdadero es falso, falso con verdadero es falso y falso con verdadero es falso. Con el cual observamos que esto no es una tautología ni tampoco es una contradicción. ¿Por qué no es una tautología? Porque todos sus valores de veracidad no son verdaderos. ¿Por qué no es una falacia? Porque todos sus valores de veracidad no son falsos. ¿Por qué es una contradicción? Porque todos sus valores de veracidad varían entre verdadero y falso. Condicional asociado. Bueno, el cuarto. El resultado de la tabla muestra que el condicional asociado no resultó tautológico. No resultó tautológico, ¿por qué? Porque es una contradicción. Todos sus valores de veracidad están entre verdaderos y falsos, y eso debería ser todo verdadero para poder asignar que es tautológico, o todo lo que es falso para poder asignar de que esto es una falacia. Con lo cual demuestra que el razonamiento es inválido, es una forma de demostrar que el razonamiento es inválido, pues es posible que posea premisas verdaderas y conclusión falsa. Bien, esta es la primera parte de lo que nosotros llamamos lógica matemática,